Los hermanos sean bienvenidos una vez más a la Iglesia Nuevo Destino. Señor les bendiga grandemente. En esta hora vamos a ver este tema, hermanos, cual yo le puse por nombre, glorificad a Dios con nuestros cuerpos. Es algo muy importante, hermanos, ahora el guardarnos, ¿verdad?, para Dios. Es muy importante, ahora que hemos conocido de la palabra de Dios, el vivir una vida diferente, una vida en santidad, una vida que agrade a Dios, porque algunos de nosotros en otros tiempos vivimos, ¿verdad?, una vida corrompida de pecado, ¿verdad?, donde maltratamos nuestros cuerpos, nos dañábamos, ¿verdad?, con los vicios, muchas cosas que no son agradables para Dios, las cuales muchos de nosotros hacíamos, ¿verdad?, en otros tiempos. Pero ahora que el Señor nos ha rescatado, que el Señor nos ha dado la oportunidad de tener una vida diferente, una vida mejor, ¿verdad?, que es lo que Dios quiere para nosotros. Debemos de esforzarnos, hermanos, cada día por glorificar a Dios por medio de nuestros cuerpos. Y eso se refiere a todos los aspectos, hermanos, en los que podamos nosotros cuidar nuestros cuerpos, porque ahora nuestro cuerpo es un templo donde el Espíritu Santo de Dios habita. Nosotros cuando tenemos algo muy preciado, algo muy especial, lo cuidamos, no queremos que nadie nos lo toque, lo ponemos en un lugar especial donde no pueda sufrir algún daño, ¿verdad? Ahora sí debemos de tratar nuestros cuerpos, hermanos. Debemos de cuidar nuestros cuerpos porque es templo del Espíritu Santo de Dios. Después de haber tratado nuestros cuerpos, ¿verdad?, de la manera más horrenda, ¿verdad?, el Señor se compadece de nosotros, tiene piedad de nosotros, hermano, y hace de nuestro cuerpo un templo, donde Él pone de su Espíritu Santo que more en nosotros. Y ahora nosotros estamos, hermanos, obligados, ¿verdad?, a cuidar cuidar este cuerpo donde el Señor ha depositado su Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo more en nosotros. Debemos de vivir en santidad, en rectitud, en obediencia a Dios, porque no puede el Espíritu Santo morar en un lugar sucio, en un lugar donde está corrompido. Muchas personas dicen que Dios está con todos, Dios está cuidando a todo el mundo, ¿verdad? Dicen, Dios me guarda donde quiera que yo voy, pero hay personas que van y le piden a Dios que los guarde para ir a hacer maldad. ¿Ustedes creen que Dios puede estar en ese lugar? Yo creo que no, hermanos. Dios es santo, dice su palabra. Sed santos porque yo soy santo. Dios no puede habitar, hermanos, en un cuerpo donde todavía hay tinieblas, donde la sangre de Cristo aún no ha redimido a esa persona, donde esa persona no se ha arrepentido de todas sus faltas, todos sus errores, ¿verdad? Y vamos a ver este tema, vamos a entrar al primer texto, hermanos. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Hermanos, ayúdenme a orar por la palabra. Padre, le alabamos, Señor, le bendecimos, le damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos da de estar una vez más aquí reunidos, Señor. En esta hora por fe creemos que usted está aquí, Señor, y le pedimos que bendiga su palabra grandemente, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto, Señor, en nuestros corazones. Le pedimos que permita, Señor, que podamos entender este mensaje, Señor, el propósito por el cual usted nos ha traído a este lugar, Padre. Le damos gracias, amado Rey, y se lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le habla a la iglesia de Corintio. Corintio era una ciudad, hermanos, era un puerto, la cual abrigaba personas de todas partes de Grecia. Y si en algo se caracterizaba esa ciudad era por la vida de pecado que había en ese lugar, porque ahí se practicaba muchos pecados, los cuales menciona la Biblia. Era tan normal tales pecados que no se veía mal en aquellos tiempos el practicar toda clase de pecados, hermanos. Ya era algo normal para todas esas personas de esos lugares. Pero Pablo quería que la iglesia comprendiera que tales pecados los destruían y condenaban al infierno. En aquella ciudad, hermanos, era normal, era algo normal para toda esa gente de aquellos lugares el vivir en tales pecados. Ya no se sorprendían, ¿verdad?, ver gente adulterando, ver gente con un sexo diferente, borrachos. Ya era algo normal, como en estos tiempos. Era algo normal para todos aquellos de aquellas ciudades, pero aquí Pablo exhorta a los corintios, ¿verdad?, para que ellos entendieran que todas esas cosas, esas personas que practican tales pecados no pueden heredar el reino de los cielos, hermanos. Pablo da una lista ahí de pecados los cuales se practicaban en aquellos tiempos. Y todas esas personas, esos hermanos que ya se habían convertido, les dice Pablo, dice, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esos hermanos de esa iglesia habían salido de todos esos pecados. Dios los había sacado de la idolatría, de la borrachera, del adulterio, de la fornicación. Aquí dice que hombres que se metían con hombres, ¿verdad? Dios ya había limpiado, había santificado a esos hombres. Y Pablo les quería hacer entender que todas esas cosas los alejan de la presencia de Dios. Todos esos pecados nos alejan de la presencia del Creador, hermanos, porque Dios es santo, dice su palabra. Ahora en estos tiempos vemos que la inmoralidad también, la gente quiere verla normal. En estos tiempos, hermano, estamos viviendo tiempos
complicados, ¿verdad? Donde ya el ser humano quiere ver normal todo ese tipo de pecados. Ya se pueden casar personas del mismo sexo, no hay ningún problema. Ya las mujeres, si no quieren tener a su bebé, pueden abortar. Es legal todo eso, hermanos. Es legal todo eso que se está viviendo. Ya no podemos, en algunos lugares ya no se puede predicar a personas que tienen otras diferencias sexuales, ¿verdad? Porque es un delito. Es un delito ya el predicarles, en decirle que su conducta no es apta, ¿verdad? No es buena ante los ojos de Dios. Dios eso lo ve como un pecado. Pero el enemigo se ha encargado de engañar a la humanidad. El enemigo se ha encargado de cegar el entendimiento de la humanidad, hermanos, como lo ha hecho desde tiempos atrás, porque vemos que en aquellos tiempos se practicaban todas esas cosas que estamos viendo ahora. Todos esos pecados, ¿verdad? Ya se cometían en aquellos tiempos. Y ahora, en vez de que vayamos hacia adelante, vamos retrocediendo una vez más. La gente no quiere saber de Dios. La gente no quiere de Dios, hermanos. La gente quiere gozar, quiere vivir la vida, porque solo se vive una vez, dicen allá afuera. Maltratan sus cuerpos, ¿verdad? Como lo hacíamos algunos de nosotros. Pero ahora hemos sido nosotros también justificados, hermanos. Hemos sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Ahora nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, hermanos. Ahora es nuestra obligación en que el Espíritu Santo pose en un lugar limpio, en un lugar donde Él, ¿verdad?, pueda moverse con poder, con gozo, ¿verdad? Es la obligación del Hijo de Dios, de todo aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hermanos. Ya no podemos vivir de la manera en la que vivimos en aquellos tiempos pasados. Dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios todo lo hace nuevo. Decía Nicodemo, ¿cómo es posible que vuelva al vientre de mi madre y vuelva a nacer? Pero nosotros sabemos que esto es espiritual, hermanos. Todo esto es espiritual. Renovaos en nuestras mentes. Todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente negativos, ¿verdad? Desecharlos en el nombre de Jesucristo. Porque si le damos cavidad a esos pensamientos, podemos fallar, podemos caer en la tentación. Todos, hermanos, estamos exceptos en caer, en tropezar. Pues lo importante es levantarnos como Cristo lo hizo, ¿verdad? Cuando iba cargando esa cruz, cayó y se levantó, volvió a caer y se volvió a levantar. El Señor no quiere que nos quedemos ahí tirados, hermano. El Señor quiere que sigamos avanzando hacia la meta, hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Debemos de santificarnos cada día, santificar nuestro cuerpo. Debemos de vivir en santidad, queridos hermanos, porque el Espíritu Santo es el sello que Dios pone a sus hijos, hermanos.
Es el sello que el Señor pone a cada uno de sus escogidos. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación de la tierra. Ya habíamos sido escogidos, hermanos, y aquí estamos por la misericordia de Dios, luchando, ¿verdad? Porque es una lucha cada día contra nosotros mismos que tenemos. Luchamos con nosotros mismos cada día, hermanos. El enemigo está dentro de nosotros. Hay veces que no queremos venir al culto, tenemos flojera, tenemos sueño, nos ponemos pretextos. ¿Y quién creen que es ese que mete todas esas ideas en nuestra mente? Pero hay de nosotros, hermanos, ¿verdad? Si queremos hacer caso a todas esas cosas, ya queda en cada uno de nosotros si queremos obedecer a Dios o a nuestra carne. Dios se agrada más en la obediencia que en el sacrificio, dice. Dios quiere obediencia, hermanos. Se agrada más de la obediencia que de un sacrificio que nosotros le podamos dar. Así que debemos de vivir en obediencia, en santidad y someternos a Dios, ¿verdad? Lectura, oración, ayuno, hermanos. Resistir al diablo, dice, someterse a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Cuando el diablo, Jesucristo lo reprenda, tentó al Señor en el desierto, hermano. Vio que no pudo con él, hermanos. El Señor se defendió con la palabra. Y el enemigo no pudo con él, hermanos. Y huyó de él. El Señor quiere que resistamos. El Señor quiere que estemos firmes, hermanos. Que no por cualquier motivo, por cualquier consecuencia, retrocedamos. Dios ha puesto de su Santo Espíritu en nosotros. Él nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Pero si estamos en comunión con Dios, si estamos alimentando el Espíritu, hermanos, vamos a seguir adelante. Pero si estamos alimentando nuestra carne, vamos a obedecer a nuestra carne. Amén. Vamos a seguir adelante ahí mismo en 1 Corintios 6, 12, 14, por favor. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí, hermanos, Pablo, ¿verdad?, sigue hablando a la iglesia. Y Pablo les dice a los cristianos que no deben de pensar que pueden hacer lo que quieran, hermanos, sino que deben preguntarse si lo que quieren hacer les conviene a ellos o a los demás. Pablo les dice que el cuerpo es sagrado y utilizarlo para propósitos bajos, como la inmoralidad sexual, es profanar lo sagrado. Pablo parece estar rechazando algunos dichos de esas culturas, tal y como la frase de todo me es lícito, la comida es para el vientre y el vientre para la comida. Parecer eso era como un dicho de aquellos tiempos, ¿verdad?
todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas nos convienen, hermanos. Nosotros podemos hacer todo lo que nosotros queramos, pero no todas esas cosas son para nuestro beneficio, son para nuestro bien. La Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Nosotros podemos ver que vamos caminando por la senda correcta, que vamos haciendo lo correcto, pero podemos estar equivocados. La palabra de Dios dice que Cristo es el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Ese es el camino correcto, Jesucristo. Esa es la puerta estrecha por la que nosotros debemos de entrar. Porque la gente dice que todos los caminos llevan a Roma, pero yo creo que eso es una mentira. No todos los caminos, ¿verdad?, nos llevan al Padre. Es el camino estrecho, el camino donde hay sufrimiento, donde nos dice la palabra que va a haber tribulación, va a haber persecución, aún de nuestras mismas familias. A mí me sorprende a veces testimonios de hombre que Dios los saca, ¿verdad? Los saca de la drogadicción, del alcoholismo, ¿verdad? Y ellos dan su testimonio que su misma familia, ¿verdad?, se iba en contra de ellos porque se habían convertido a los aleluya. Se habían ido con los hermanos. Pero me sorprende, hermanos, que la gente no pueda ver el cambio, ¿verdad?, que Dios hace en las personas, sino que ellos se enfocan en que ahora ya van a vivir diferente, ya no van a ser alegres como eran antes, ya no van a poder ir a fiesta, ya no van a poder tomar, ahora te has vuelto un amargado. Pero no ven el cambio, ¿verdad?, que Dios ha hecho en la vida de esas personas, en nuestras vidas. No ven que Dios quiere lo mejor para nosotros, nos saca de todos esos pecados en los que hemos vivido y nos da una vida nueva. Cambia nuestro pensamiento, nuestro corazón. Nos hace humildes. Si antes éramos orgullosos, altaneros, mentirosos, borrachos, ladrones, el Señor nos quita todo eso, hermanos. Pero no comprendo, el mundo no lo puede ver. El mundo no puede ver cómo Dios obra poderosamente en la vida de muchas personas. Y dicen, estás en el lugar equivocado, ya te le lavaron la cabeza. Cristo nos ha lavado completamente, hermanos. La sangre de Cristo nos ha limpiado completamente. Ahora ya no pleiteamos con los vecinos, tratamos de llevarnos bien con ellos. Dios cambia, hermanos, Dios transforma las vidas. Pero desde el momento en que Dios empieza a obrar en nosotros, debemos de agradecer lo que Dios hace con nosotros, limpiarnos cada día más, alejarnos de todas aquellas cosas que una vez hicimos, en los lugares en los que muchas veces anduvimos. El que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más, dice la palabra de Dios. Yo creo que en algún momento
Dios tocará el corazón, ¿verdad?, en nuestras familias, en nuestros parientes más cercanos, y ellos podrán entender, comprender las maravillas que solo puede hacer Dios en nuestras vidas. Yo le comentaba a mi madre que hay veces que me llega el desánimo, ¿verdad? Y le digo, hay tiempos que me desanimo, que quisiera ya no seguir adelante, no sé si valga la pena. Y mi madre me alentó mucho, hermanos, y me dijo, claro que vale la pena, dice, claro que vale la pena, dice, porque has dejado muchas cosas en las cuales antes andabas. Y ahí es cuando Dios es glorificado, hermanos. Ahí es cuando Dios es glorificado por las maravillas que solo Él puede hacer. Muchas familias hacen lo imposible por querer que sus familiares cambien, ¿verdad? Los llevan a centros de rehabilitación, a lugares, los encierran, ¿verdad? A veces las personas salen más dolidas, con más coraje, más odio hacia los familiares. ¿Por qué? Porque piensan que quieren hacerle un mal, ya no quieren que anden libres, sino que los quieren tener encerrados. Y a veces salen peor de lo que entraron. Pero solo Cristo, hermano, solo Cristo cambia y transforma. Solamente Él puede hacer lo imposible, lo que nuestros familiares no pudieron hacer, Dios lo hace, hermanos, con nosotros. Dios lo hace de una manera sorprendente que no nos damos cuenta cómo todas esas cosas en las que alguna vez anduvimos, dejan de ser necesarias para nosotros. Todas esas cosas que eran mal para nuestras vidas dejan de ser el primer lugar para nosotros. Pero es el poder de Dios, hermanos, obrando en nuestras vidas. Todos todo podemos hacer, todo, pero no todo, hermanos, nos conviene. No todo nos conviene hacer, queridos hermanos, y Dios nos enseña, Dios nos advierte, nos deja en su palabra, ¿verdad?, una enseñanza, que no todo nos conviene. Pablo dice aquí, dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo estaba muy centrado, estaba muy entregado, hermanos, en su ministerio, ¿verdad? Sabemos que le fue dado el ministerio, ¿verdad?, para predicarle a los gentiles. Y era un hombre, hermanos, que Dios usaba grandemente. Levantó muchas iglesias, pasó muchas tribulaciones, pero tenía luchas Pablo también, que decía, hago lo que no quiero hacer, dice. Lo que quiero hacer no lo hago. Y así nos pasa a veces, no queremos hacer algunas cosas, pero a veces las hacemos. A veces hacemos esas cosas que no queremos hacer, hermanos. Pero con la ayuda de Dios, todo se puede, hermanos. Entonces es un proceso cada día ir avanzando más y más, sometiéndonos a Dios y a su voluntad, hermanos. Vamos a seguir adelante. En Corintios 6:19, hermanos, ahí más adelante. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí, ¿verdad? Dios nos muestra que nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Dice la afirmación de Pablo de que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, es una redefinición radical del concepto del espacio, dice, sagrado. En la tradición judía, el templo de Jerusalén era el lugar central donde habitaba la presencia de Dios. Pablo está enfatizando que la presencia de Dios ya no está confinada a un edificio, sino que reside en cada creyente a través del Espíritu Santo. Nosotros sabemos, hermanos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Salomón que hiciera un templo, ¿verdad?, un lugar donde su presencia habitaría, donde Él estaría ahí. En ese lugar se daba gloria a Dios, en ese lugar se hacían sacrificios a Dios, ¿verdad? O el perdón de los pecados, hermanos. En ese lugar llevaban las personas, ¿verdad?, un animalito y lo sacrificaban y sus pecados eran perdonados. Pero ahora, hermanos, el Señor dijo que ya no iba a habitar en templos construidos por manos de hombre. Ya no iba a habitar en esos lugares. Ahora el templo somos nosotros. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo de Dios. Ya no necesitamos decir, voy a ir a la iglesia, al templo, porque ya está la presencia de Dios. Dios nos visita en este lugar, hermanos. Dice su palabra que Dios habita en medio de la alabanza. Dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí va a estar. Nosotros nos vamos y Dios sigue habitando en nosotros. Dios no se queda en este lugar, hermanos. Dios sigue habitando en nosotros, su Espíritu Santo se va con nosotros a donde quiera que vayamos, porque ahora nosotros somos ese templo. Ahora nosotros hemos sido escogidos para que Dios habite en nuestro cuerpo, hermanos. ¿Por qué? Porque dice que hemos sido comprados a precio y a precio de sangre. Cristo nos ha comprado, hermanos, con su preciosa sangre. Ahora este cuerpo ya no nos pertenece, nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Cristo. Ahora le pertenece a Cristo nuestra vida, hermanos. Ahora nosotros ya no es nada nuestro, todo es de Dios, hermanos, porque nos compró a precio de sangre. Nos compró a un precio muy alto, hermanos. Dios dio a su Hijo unigénito, dice en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Padeció en esa cruz, hermanos, para que nosotros seamos salvos. Siendo enemigos de Dios, Él dio a su Hijo para que podamos ser hijos de Dios ahora, hermanos. Cristo murió en la cruz para que nosotros fuéramos redimidos, perdonados de la desobediencia, del pecado, hermanos. Es el precio que Dios dio, ¿verdad?, por nosotros. Pero ¿cómo le estamos pagando a Dios, hermanos?
eso tan grande que Él hizo por nosotros. Estamos agradeciendo a Dios, ¿verdad? Todo lo que ha hecho en nuestras vidas, que dio a su Hijo en la cruz para que muriera por nuestros pecados. Eso ya queda en cada uno de nosotros, hermanos. Ver si estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Por todo lo maravilloso que ha hecho en cada uno de nosotros. Vamos a seguir ahí mismo en 1 Corintios 3, 16, por favor. ¿Ya están ahí? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí se nos vuelve a decir, ¿verdad?, que somos templo de Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros, dice. Pero también nos dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá al que lo destruya, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo, hermanos. Es algo muy importante el guardarse. Recuerdo en la Biblia la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Cómo esos hombres se les pidió que adoraran a una estatua. Se les pidió que se inclinaran a esa estatua, ¿verdad? Pero ellos no quisieron inclinarse porque ellos sabían a quién solamente debían de inclinarse, hermanos. Y era el Dios Altísimo. Pero ahí el rey, ¿verdad?, les dijo que si no se inclinaban ante la estatua que él había edificado, serían lanzados al horno de fuego. Y esos hombres bien conviccionados le dijeron al rey, ¿verdad? Rey, dice, no nos inclinaremos ante la estatua, porque el Dios al que nosotros servimos puede librarnos de ese horno de fuego. Y aun si no nos librase, dice, no nos inclinaremos ante esa estatua. Hombres con una convicción firme, hermanos. A ellos les dijeron que serían lanzados a ese horno ardiendo. Pero ellos no se corrompieron. Ellos creyeron en que el Altísimo podía librarlos de ese fuego. Ellos creyeron que el Dios al que ellos servían, hermanos, los podía librar y que si no los libraba, aún así no lo iban a hacer. Porque si la voluntad de Dios era que ellos murieran en ese horno, así iba a ser, hermanos. Así iba a ser, pero cuando ellos fueron lanzados al fuego, sabemos que Dios los respaldó, porque ellos, hermanos, se mantuvieron firmes hasta el último momento. Ellos no se arrepintieron cuando ya estaban ahí en la boca del horno, no se arrepintieron, siguieron con su convicción. Y fueron lanzados, hermanos, al horno de fuego. Y ahí Dios fue glorificado. Dice que cuando ellos salieron del horno, hermanos, sus ropas estaban intactas. Sus cabellos no tenían ninguna quemadura. El Señor
los protegió, hermanos. El Señor los protegió porque ellos no se inclinaron ante esa estatua, ellos no se corrompieron, hermanos. Ellos estuvieron firmes, se mantuvieron hasta el último momento. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si nos pusieran en esa situación? ¿Qué haríamos? A lo mejor no lo sabemos, ¿verdad? Porque no estamos pasando esa situación. Pero analicemos qué haríamos, hermanos, si nos pidieran que nos inclináramos ante una estatua, que adoráramos a esa estatua, hermanos, o a un hombre. ¿Estaríamos dispuestos a decir que no, para glorificar a Dios, para obedecer a Dios? ¿Será que podríamos nosotros, hermanos, con la convicción que tenemos en este momento, también dejar que nos lanzaran a ese horno de fuego? ¿Tendríamos la fe suficiente para creer que Dios nos podría librar de ese fuego? Cada uno de nosotros lo sabe, hermanos. Cada uno de nosotros sabe si podríamos hacerlo, ¿verdad? Pero es lo que Dios nos pide, hermanos. En la mañana hablamos sobre la fe. Creer, ¿verdad?, en las promesas que Dios tiene para nosotros, creer que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creer que Él es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho. Y si no lo hiciera, hermanos, no lo pudiéramos ver. Gloria a Dios. Sabemos que tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que algún día estaremos delante de su presencia. Por eso, mientras estemos aquí, debemos de cuidar la manera en que vivimos, para que el nombre de Cristo, hermano, no sea vituperado. En vez de que sea vituperado, que sea glorificado el nombre de Cristo por medio de nuestras vidas, por medio de nuestro testimonio, ¿verdad? Que la gente, que nuestros familiares glorifiquen a Cristo. Porque ese es el propósito, hermanos, de Dios, que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Nada somos, hermanos, cada uno de nosotros. Dios nos rescata, Dios nos saca de allá para que su nombre sea glorificado, para que Él sea exaltado. Para que la humanidad vea que hay un Dios, hermanos, que todo lo puede, que todo lo sabe y que quiere que todos, hermanos, se arrepientan y vengan a Él. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que su nombre sea glorificado. Que su nombre sea exaltado, hermanos. Vamos a pasar al siguiente texto, Romanos 12:1, por favor. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Así que hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestro cuerpo, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestro cuerpo, hermanos, debe de ser para la gloria de Dios. En todos los aspectos, hermanos, manera de vestir, la manera de comer, la manera de actuar, de hablar, todo nuestro ser, todos nosotros debe de ser para Cristo, hermanos, porque Él en la cruz se entregó completamente. Él no dijo solamente unos 20 latigazos nada más. Él se entregó completamente en la cruz, hermanos, y así quiere que nosotros nos entreguemos a Él completamente. No quiere que nos entreguemos a medias. Aquí se nos dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero no ese sacrificio que se hacía en la antigüedad, ¿verdad? Que vamos a ir y nos vamos a sangrar y ofrecerle a Dios ese sacrificio. Vimos que Dios se agrada más de la obediencia que del sacrificio. La obediencia, hermanos, a su palabra, es a lo que Dios se agrada. Presentarnos, ¿verdad? Presentar vuestros cuerpos, dice, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vivir en santidad, que nuestros cuerpos no se corrompan más, hermanos. Ya aquel viejo hombre ya murió en aquella cruz, porque ese hombre no puede ser cambiado, hermanos. Ese viejo hombre no puede ser cambiado. Ese hombre tiene que morir en la cruz. Ese hombre tiene que morir, tiene que ser crucificado en la cruz para que nazca el nuevo hombre. Entonces sí, ¿verdad? Seremos una nueva criatura. Pero antes tenemos que sacrificar que ese viejo hombre muera en la cruz. Porque ese viejo hombre no puede ser cambiado, hermanos. Tiene que morir. Tiene que morir, hermanos, para que nosotros podamos ser un sacrificio santo y agradable a Dios. Un sacrificio del cual Dios se agrade, que estamos entregando nuestras vidas, ¿verdad?, a Dios. No solamente aquí en un ministerio, hermanos, cada uno de nosotros sabe la comunicación, la comunión que tiene con Dios. Dios quiere que nosotros, hermanos, estemos en constante comunión con Él. Orad en todo momento, en todo tiempo. Dios quiere que estemos hablando con Él, viendo qué es lo que quiere, ¿verdad?, por medio de la Escritura. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Y Dios nos va a hablar por medio de la palabra. Abrimos la Escritura y Dios nos habla. Y cuando ponemos la palabra en práctica, cuando vivimos conforme a la palabra de Dios, cuando nos guardamos de todas las cosas que hay en el mundo, hermanos, que no nos convienen, Dios se agrada. Dios se agrada, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a nuestro Padre. ¿Quién no se agrada, verdad, cuando su hijo es obediente, que lo mandan y rápidamente actúa? Pero a nosotros nos cuesta trabajo obedecer a nuestro Padre. Pero eso sí, queremos que nuestros hijos, al momento de que les hablamos, rápidamente actúen, rápidamente hagan lo que uno les está diciendo.
Pero hay veces que el Espíritu Santo nos redarguye, tienes que orar, tienes que leer, y no hacemos caso. No hacemos caso. Más al rato leo, más al rato oro. Dios quiere sometimiento, obediencia, para llegar a hacer ese sacrificio, hermanos, que Dios quiere. Dios quiere lo mejor para nosotros, hermanos. Dios nos ama. Por eso es que estamos aquí, porque Él nos ama y nos ha cambiado, ¿verdad?, nuestras vidas. Y creemos que va a cambiar la vida de nuestros seres queridos que aún no llegan a los caminos. Por fe creemos que Dios va a obrar grandemente en sus vidas y que ellos se van a entregar, y puede ser que se entreguen hasta más que nosotros. Que hay veces que nos cuesta trabajo entregarnos a Dios, pero vemos a una persona que está entregada y que Dios lo usa grandemente, y esa persona nos reanima para seguir adelante, ver cómo Él es usado por Dios, ¿verdad? Cómo Dios obra grandemente en su vida. Si es como Dios quiere que nosotros seamos para otras personas, hermanos, que otras personas por medio de nosotros quieran servir a Dios, por medio de lo que Dios está haciendo en nosotros, quieran acercarse a Dios. Toda la gloria es para Él, toda la honra es para Dios, hermanos. Dios nos habla de una manera sorprendente, hermanos. Cómo debemos de conducirnos en la vida, cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo, nuestra manera de expresarnos. Ya no podemos hablar palabras ofensivas, ¿verdad?, que agredan, que lastimen a otras personas. Que salgan bendiciones, no maldiciones de vuestras bocas, ¿verdad? Porque no puede salir agua dulce y agua amarga, dice, de una sola fuente. Pero todo eso es un proceso, no es de la noche a la mañana. Debemos de esforzarnos, hermanos, para que Dios se siga moviendo en nuestras vidas, para que Dios siga transformando, ¿verdad?, nuestras vidas, nuestras familias, a nuestros hijos. Pero debemos de entregarnos a Él, porque solamente Él lo puede hacer, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Yo lo creo, y creo que Dios se está moviendo poderosamente en este lugar, en cada uno de nosotros. Dios está obrando grandemente, ¿verdad? Nos dice la hermana que en el evangelismo 7 almas se salvaron, hermanos. Es la misericordia de Dios, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, respeto a la palabra de Dios.